Sí, muy buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Minuto de Dios. Les habla su profesor John Jairo Espinosa Velázquez. Vamos a entrar en sintonía en lo que respecta a nuestra materia de gestión de cartera, igualmente siendo ella una de las materias en virtud del programa de contaduría y haciendo énfasis al concepto, al contexto de lo que de una u otra manera nos lleva a relacionar los términos de la cartera mediante el manejo, bien sea de la cartera por cobrar o de la cartera por pagar, es importante tener presente de dar como un alcance. Sin embargo, hay que tener presente lo indicado a través de la primera sesión de esas 8 sesiones de los días sábados en consecuencia, y agradeciendo obviamente por su buena dinámica en cuanto a recoger o extractar lo mejor que se pueda diseñar en una materia como esta, que al igual de ser una lectiva, pues rompe el esquema no solamente de manejar la temática o la subtemática de lo que se pueda llegar a plantear. Es importante tener presente, por favor, en el manejo de la plataforma, tanto todas las actividades iniciales, que esto ya lo habíamos recapitulado, al igual la navegación de las actividades iniciales, de las descripciones por medio, lógicamente, de la metodología, de la agenda de actividades, de las novedades, inclusive de los foros de dudas, pero también tratando de revisar lo pertinente a la bibliografía del curso, a los recursos y a los medios educativos presentados, de acuerdo a su modalidad de estudio, que es semipresencial, remota, no podríamos decir que 100% virtual, pero que hace énfasis a estas 8 sesiones como tal. Igualmente, siendo esta una sesión adicional, o más bien como un seguimiento, un acompañamiento, que es lo que realmente se hace para dejar claro el tema. Es importante diligenciar el compromiso de aprendizaje, tener presente el foro de compartir los datos y poder asumir de una u otra manera el compromiso, no solamente de firmar algo, sino de llevarlo a cabo mediante todo el protocolo de revisión constante. No pido que sea diario, porque pues entiendo de que de una u otra manera por eso ustedes matriculan de esta manera o ven materias y de cierta manera pues colocan la virtud de los sábados para poder estudiar. Que esto no sea un compromiso solamente del docente, que es lo que sucede hoy en día, ¿no? Con todo este tema de pandemia y que obviamente pues se nos volcó de una u otra manera la responsabilidad más a las personas que trabajamos de una u otra manera en un 30, 50, un 80, un 70, un 100% algunos, ¿no? Totalmente de la parte académica. Importante el compromiso de aprendizaje para que lo diligencien a la fecha correspondiente, el 21 de este mes de enero, sacando un espacio de tiempo, lógicamente, ¿no? Teniendo en cuenta de que algunos estarán en la casa, otros sí nos toca estar desde el trabajo o salir constantemente. Es importante tener presente que el compromiso de aprendizaje a la fecha de 32, 33 que somos hasta el momento, pueden llegar mucho más alumnos. Por esto es un protocolo y es un proceso paso a paso. Están pendientes de evidenciar el compromiso de aprendizaje los siguientes alumnos: Nirsa Serrano, Diego Salazar, Jackie Ortega y Paula Chica, a quienes les agradezco, ya les he venido enviando mensajes. Pero pues igualmente dentro de los participantes es importante resaltar el compromiso, no solamente a nivel de grupos, a nivel de individualidades, sino que todos puedan trabajar de una manera tranquila. Mostraba o decía yo hace un momento que eran más o menos entre 32 personas, pero pues me deja ver la plataforma un grupo de 22, 24, lo creería yo, que hace falta más personas como tal. Pero bueno, me interesa acá obviamente que todos se sientan a gusto manejando la materia. En el caso de Paula y de Jackie, pues veo que no han ingresado todavía al curso, dice que nunca. Hay otras personas, teniendo en cuenta pues la sesión del sábado 16, que llevan ya entre uno y pues lógicamente 3 días sin ingresar, eso es normal. Lo que no queremos llegar es a tener personas que lleven 8 o 10 o 12 días, ¿no? Dentro del ingreso a la plataforma. Esta materia, esta electiva,
hace relación básicamente a todo lo pertinente al curso de gestión de cartera. Y hay que entenderlo como un proceso, ¿no? Dentro del cual pues se habla de una comprensión y el uso de los recursos, de la fuente de apalancamiento, del manejo de la normatividad, del ámbito empresarial como tal. En ese proceso es importante tener en cuenta la capacidad que hay que tener en cuanto al análisis, ¿no? Para la toma de decisión. Por eso esto tiene un enfoque totalmente financiero. Por eso iniciamos nuestra primera sesión hablando en un PPT y por allí pues observando a grosso modo la charla que tuvimos en la primera instancia en relación a las actividades que se especifican por medio bien sea un flujo de caja o un estado de la situación financiera o a través de su estado de resultados y conjugando el flujo del efectivo como tal. Es importante tener presente que de una u otra manera se debe dar un enfoque práctico para poder llegar a un resultado, ¿no? Esa gestión de cartera es netamente un proceso, es una identificación de la organización, del uso de sus activos, para poder de cierta manera orientar al inversionista, ¿no? Al que maximiza las utilidades, que al fin y al cabo viene siendo la unidad económica o la empresa, y a través de estos inversionistas, sus socios, como tal, se hacen cumplimiento de los objetivos, ¿no? De los objetivos financieros, de sostenibilidad, a través del tiempo, y que ellos están integrados, bien sea a través del uso de herramientas de información, de bases de datos, de parametrizaciones, llevando al tema probablemente estadístico y contable, en tiempo real, que esto nos podría llegar a pensar de un corto plazo, un mediano plazo, un largo plazo. Por eso es importante, como tal, prestar mucha atención para proponer estrategias, robustecer todo el tema en relación bien sea una inversión, ¿sí? O una financiación. Hay que tener presente que la gestión de cartera esté totalmente definida a través de sus políticas, que sea clara, que sea enfocada, ¿no? Por eso estas dos unidades, entrando en consecuencia de la primera unidad estará totalmente orientada, totalmente enfocada a la gestión de la operativa de la cartera, a la provisión, al deterioro, teniendo en cuenta lógicamente lo que hablan las NIF en consideraciones actuales o presentes, a la construcción de los indicadores que favorecen el uso de activos financieros, ¿no? Como tal, para generar una mayor liquidez. Y eso hace consecuencia de lo que nosotros probablemente estemos hablando. Ya la unidad 2 se concentrará, se estimará en una planeación del presupuesto de la cartera, identificando déficits de estrategias, políticas. Bien, y hay que meter un enfoque totalmente del SARLAF, que tiene que ver pues específicamente con el lavado de activos, ¿no? Y financiación del terrorismo, ¿no? Que es un sistema articulado para detección de una u otra manera con estrategias que permitamos conocerlos, de saber efectivamente con quién se tiene, en este caso conjugación del ejercicio, ¿no? El desarrollo de todo lo que haga la empresa a título de su misión, de su visión. Ahora bien, pues de una u otra manera también es importante, ¿no? Ayudarnos o enfocarnos con una herramienta, un material corto, didáctico, sobre el cual nosotros hemos venido escogiendo un monitor, por ahí he compartido alguna información entre lo que fue el día lunes y el día martes. Y de una u otra manera, pues la invitación es a ver este video corto de una hora para que ustedes se sientan a gusto y puedan llegar preparados, pues lógicamente con todo un vocablo, un contexto en base a información de lo que tienen que tener presente. Entonces hay que saber oír, hay que saber copiar, hay que saber detenerse, ¿no? A la hora de tomar lo que realmente nos interesa de una materia, ¿no? Es importante, dentro de todo este mejoramiento en esa gestión de la cartera, que es lo que vamos a hablar, lograr optimizar un tema totalmente de liquidez, de operación sostenible, enfocada en la organización a través del inversionista. Tenemos que identificar como un objetivo a corto o mediano plazo, como un objetivo general o específico de esta materia, es totalmente identificar los recursos que provienen de la misma liquidación de los activos, ¿no? O los que generan ese valor agregado, ¿no? A través de un apalancamiento, a través del uso eficiente de esos recursos financieros. En ese sentido, vamos a aplicar toda la comprensión y aplicación de los conocimientos y puestas en prácticas por medio de habilidades a través de desarrollo de esta materia. Y como tal, pues vamos a tener unas bases sólidas
de información en el plano de la planeación, valga la redundancia, de la finanza, de la contabilidad y de las operaciones prospectivas financieras como tal. Entonces miren que esta materia pues de una u otra manera nos va a dar ese enfoque, ¿no? Por medio de su introducción. Los objetivos generales y específicos hacen énfasis de una u otra manera al diseño, ¿no? A los planes de las políticas de la gestión a través de la liquidez. Pero es importante tener presente las subtemáticas: gestión operativa de la organización y la gestión, provisiones de deterioro bajo cartera en el concepto de las NIF, los indicadores de gestión de la cartera, la planeación de la cartera o a través de un presupuesto, el déficit de la cartera cuando se da una estrategia de alcance a través de la misma gestión del cobro. Y como yo siempre lo digo, ¿no? Cartera no puede ser solamente lo que me deben, sino lo que yo debo a través de los proveedores, a través inclusive de mis cuentas por pagar, o inclusive probablemente como hablamos en términos contables, ¿no? De todos los pasivos corrientes, que son los que se tienen que liquidar de manera rápida para no entrar de cierta manera a deteriorar el valor patrimonial o el mismo valor de los activos. Y generando, pues lógicamente, todo un tema diseñado en el proceso del SARLAF. Entonces allí es importante tener presente, dentro de las unidades de aprendizaje, entre las acciones de competencia, de poder identificar, porque muchas veces pues podamos llegar a tener como esa relación, ¿no? A través de la gestión del conocimiento, de la solución de una problemática, del aprendizaje continuo, del trabajo en equipo, el compromiso social, ¿no? Entonces acuérdense ustedes de dónde son y para dónde es que van y cómo vienen a través del estudio que tienen en el Minuto de Dios. La evaluación, la metodología, los recursos y todo lo que respecte a créditos del curso en otro plano, 6, 5 o 4 créditos al reglamento estudiantil es importante partir del hecho de que ahí tenemos que tener una convicción o más bien una confianza del manejo a través de los diferentes docentes que les pueda llegar a tocar. En el caso de la primera unidad, bien decíamos que son 3 actividades, entre las cuales para el primer corte en la primera sesión, la explicación, en la segunda pues ya haremos énfasis a utilizar la malla y resolver al menos la primera actividad que está para el 26 de enero. Y por ende pues ya entramos a revisar lo que respecta a las actividades evaluativas 2 y 3, que para el caso de la actividad 1 pues explicábamos la manera de una u otra situación, bien sea por medio del link que permita habilitar o copiando y pegando el link relativamente lo que queremos que nos descargue. Entonces una opción puede ser, repito, copiar la dirección, pegarla por aquí, abrimos otro link, bien sea por medio del Google, del Chrome en este caso, o a través del Mozilla o del Edge, el antiguo Explorer como tal. Y ahí lógicamente, digo yo, no obviamente, sino lógicamente nos va a abrir la información que necesitamos. Así podemos hacer con el resto de actividades para tenerlo presente. Igualmente esto es un paso a paso. Allí como que se plantea un primer ejercicio en base a la información que se repite, llamémoslo así, o se duplica en cuanto a la comprensión de la importancia del presupuesto de caja y su relación con el flujo de caja. Pero como todo tiene un derecho, pues obviamente hay que tener en cuenta unas partidas provisionales y hay que tenerlo presente como una información, bien sea modificada, bien sea alterada. Y alterada no quiere decir maquillada, ¿no? Alterada puede ser situacional, con especificación de. Igual, con base a esa información se permite hacer el cálculo de un presupuesto de tesorería, un saldo de tesorería, que van ligados muchas veces a estos flujos de efectivo, a estos flujos de caja. Pero es la manera como tal. Igualmente, como yo les estoy especificando, pues ya eso sería la relación a la primera actividad. La actividad número 2 hace énfasis a algo mucho más práctico, mucho más indicado por medio de los indicadores, valga la redundancia. Igualmente vamos a tratarla desde allí para mostrar cómo lo estamos haciendo y por qué no deja de efectivamente descargar en algunos casos. Igual sería volverla a copiar, pegar, aprovecharnos lógicamente de la información, pegarla, darle enter, allí descarga por medio del Word o la hoja de texto correspondiente. Y ahí nos están haciendo énfasis, ¿no? Igualmente tomando la relación de algún ejercicio anterior o uno planteado por el profesor y
proponiendo la generación de indicadores para el caso de la cartera, midiendo un área por medio de un objetivo, un indicador, una meta, un responsable, grupos de trabajo individuales. Y en nuestra sesión 3, pues lo más probable es que a título informativo estemos trabajando sobre toda la relación que se tenga para contextualizar por medio de un taller todo el tema en gestión de cartera. Por eso, inmediatamente en días anteriores se estuvo compartiendo un material de un vocablo y por ahí una carpeta de ahí y por ahí algunos mensajes en base al desarrollo del contexto de la materia. Entonces, eso va a ser fundamental para lo que respecta a las dos unidades y abordando ya la primera unidad sobre las cuales vamos a trabajar en estas 4 o 5 sesiones, pues se trata también de especificar los casos, la relación. Aquí, por ejemplo, el caso práctico número 3 hace énfasis a la identificación, a un análisis de la información, por medio de la cual se solicita unas contabilizaciones en base a alguna información, bien sea sobre el plano de lo que pueda llegar a tener presente la indicación de un contexto a título contable o de manera financiera, y partiendo lógicamente del hecho del reconocimiento de la transacción, bien sea de manera inicial o de manera posterior, de la contabilización de manera adecuada o mediante la provisión. Entonces, ahí en este caso, pues abordando la primera unidad, nos vamos a dar cuenta de qué se trata en el contexto de la materia. La elección de los grupos, importante, ¿no? Veo que aquí algunos, pues lógicamente, ya aparecen 15 respuestas. Algunas personas, pues lógicamente, trabajarán de manera válida, solas. Sin embargo, pues los grupos allí están destinados para que ustedes puedan conformarlos. Ya la gran mayoría, falta solamente algunos, pues es importante tener presente lo que vayan a desarrollar. Vuelvo, indico la opción de novedades, en donde semana a semana quedarán los dos links, tanto la grabación del día sábado como la grabación de entre semana, para que ustedes entre semana, en lo que respecta entre jueves y viernes, estén observando el video número 2, llamo yo, o más bien la grabación de entre semana, sacando un espacio de tiempo. Normalmente lo digo así para que se sientan tranquilos y cómodos, no es mi estilo citarlos un viernes, ni mucho menos un jueves, ni un miércoles a las 5, a las 6 de la tarde, o a las 7 o a las 8 de la noche, o qué tal un lunes a las 7, 8 de la mañana, o a las 9 o a las 10 de las 11 o 11 de la mañana. Yo considero que realmente es un tema de cuidado, es un tema de cumplimiento, pero es un tema de saberlo hacer. Yo en eso no me complico y espero que ustedes tampoco, porque realmente pues todo el año pasado lo trabajé así y nunca tuve ningún inconveniente, porque realmente pues esto es una manera de llegar, es más un acompañamiento, ¿no? Es un seguimiento, es algo que se hace de manera voluntaria y no impuesta, ¿bien? Y como a mí sí no me da pena hablar, pues yo pienso de que de una u otra manera el compromiso es del estudiante. El docente también tiene un compromiso, que es el de educar y el de enseñar, pero no debería ser un compromiso más de cumplimiento que porque tengo que gestionar o hacer una sesión adicional. No. Yo pienso que si ustedes miran el video, le dan pausa, le dan enter, siguen una secuencia, siguen una comunicación por parte del profesor, más que suficiente. Más de uno por allá en sus casas, obviamente, en el trabajo inclusive estará ocupado. Entonces creo yo que al igual es importante el tema de la formación personal, no solamente académica ni profesional, sino como persona, miembro de una sociedad, de una familia. Entonces ahí les dejo como para que ustedes obviamente tengan la plena virtud y confianza de que conmigo no se vayan a complicar. Y como hoy en día se pierde de fondo la libertad de cátedra, o sea, la libertad de cátedra es expresar, no lo que uno piensa, porque uno está alineado con las misión y visión de la universidad, pero sí se pierde como ese esquema de la libertad o de uno dictar una clase allá en su aula, ¿no? Le diga que estamos de manera remota, ¿no? Entonces sí se pierde como ese estilo, ¿no? Como esa cuestión donde el profesor llega a dar su cátedra o alinear un tema de aula diferente a un tema de una clase.
Entonces ahí vamos manejando ese estilo y ese esquema y ustedes se van adaptando como tal. Bien. También es importante tener presente, lógicamente, un contexto sobre lo expuesto en la primera sesión para que lo tengamos ahí como de manera definida. Y en la unidad número 2, que después a través del mismo video semanal de 1 hora, pues trataremos de mirar los mecanismos de control e implementación de políticas de gestión de cartera, donde hay otras 3 actividades, pero pues como todo, ¿no? Después llegamos hasta allá. Entonces, sesión 3, invitados, para que nadie vaya a faltar y lógicamente ustedes puedan estar ahí presentes, viendo prácticamente su sesión adicional, como la están llamando, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, vuelvo y presento por aquí la carpeta en el buen contexto de la materia, partiendo del hecho de todo lo que significa pues un material en el cual el profesor, en este caso personaje que les corresponde al profesor, pues integra o más bien coloca en contexto una propuesta de ver la materia de la manera tanto práctica, teórica y conceptual. Es diferente el vocablo de lo teórico a lo conceptual o a lo contextual, que también se involucra, partiendo del hecho de un análisis preliminar, partiendo del hecho de que los estados financieros son fundamentales para poder entender situaciones administrativas, financieras, contables, tributarias y que son un solo todo en nuestra profesión como contadores. Por eso muchas veces gusto de que las personas, de cierta manera, tengan la plena virtud, convicción de lo que a mí me enseñaron en la universidad, bueno, en este andar, tras llegar, va a vivir bien de la vida académica, como yo les especificaba a ustedes, pues hay que aprender de todo un poco, ¿no? Para poder llegar pues a tener un criterio, ¿no? Poder solventar más bien como una indicación profesional y poderse defender un medio, ¿no? Una profesión tan exigente como es ser contador público. Partimos del hecho en esta la situación financiera o balance, en donde podemos identificar los activos a título corriente, a título no corriente, trabajando como siempre trabajo yo ese esquema de las cuentas clase, grupo, cuentas, subcuentas, auxiliares, en fin. Y el hecho de cómo se maneja la contabilidad hoy en día sobre el recurso de la información. Recuerden que ustedes van a ser contadores como tal. No vamos a acceder al tema de ser auxiliares contables, ¿sí? Entonces, eso puede ser llevado al plano de un análisis tanto de un año a otro, en consecuencia, lógicamente, para poder atender lo que respecta a la información, tanto contable, financiera, tributaria. En ese orden de ideas, el estado de resultados siendo un modelo de presentación para el esquema de los 5 estados financieros, pues primero hay que montar un estado de resultados para poder llegar a un balance general. Recuerden que allí salen 2 partidas importantes y es la utilidad o la pérdida del ejercicio a título de las cuentas patrimoniales, 36 cuenta. Y probablemente de una u otra manera también es importante tener presente de que allí se va el tema en relación a los impuestos para poder calcular, bien sea de manera porcentual o de manera entera, un valor correspondiente a pagar por impuestos el próximo año, que relativamente pasan a ser un pasivo, ¿no? Por medio de los impuestos por pagar. Eso es considerado, o más bien es llevado, sobre el resultado de lo que realmente uno tiene que conocer, o más bien saber conocer. ¿Con qué fin lo hablamos de esta manera? Para poder uno llegar a comprender de dónde nace la información. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, y lógicamente partiendo del hecho, también pueden haber informaciones adicionales, ¿no? Recuerden que los estados financieros son de propósito general y propósito específico. Sin embargo, pues puede haber información totalmente específica y no de manera general. Teniendo en cuenta nuestro tercer estado de cambios en el patrimonio, que no es de nuestro estudio, pues hace énfasis también a determinar la composición no de la cartera, pero sí de otros rubros técnicos, ¿sí? Totalmente contables o financieros, para tomar determinaciones inclusive tributarias. Está el estado de cambios en el patrimonio, que son las mismas cuentas 3, pero hemos llegado con esa misma información, pues lógicamente a determinar de estos últimos 2 o más bien de esos 3 estados anteriores,
que son el estado de situación financiera o balance, el estado de resultados, que marca las cuentas 4, 5, 6 y 7, bien sea de manera comercial e industrial una empresa. Llegamos a determinar el estado de flujo de efectivo mediante un modelo indirecto o bien sea de manera directa, porque cualquiera de los dos nos debe llevar de cierta manera a interpretar o más bien resolver o más bien revisar de que efectivamente el efectivo o el equivalente al efectivo, más bien el dinero, se usó mediante tres actividades prácticas, que es lo que hace la empresa, que son las actividades de operación, que son las actividades de inversión y que son las actividades de financiación. Por eso uno puede llegar a encontrar actividades de operación totalmente aplicadas en el contexto de las cuentas de los activos, como son las cuentas de los clientes, o sea, la aplicación de la cartera, los recursos e inventarios, los mismos pagos a los proveedores, las mismas aplicaciones de las cuentas por pagar, impuestos laborales en las cuentas 25, para tener presente allí. Pero me voy a volver un momento antes de pasar al plano mayor, porque es importante reconocer para el caso de las cuentas clientes, hoy en día bajo los conceptos NIF, la utilización de conceptos como la provisión de deudores y el deterioro de los mismos deudores, que son valores que, tenemos así, no valga la redundancia, deterioran o hacen consecuencia a una provisión de una cartera por medio de que no se ha ejecutado una gestión o probablemente sí se ejecute, pero pues los clientes no pagan. Pero también podríamos hablar de una cartera, para que lo tengan presente, a índole de unas cuentas por pagar, que van desde la cuenta 21 como obligación financiera y probablemente determinan unos obligaciones totalmente legales o provisionales dentro de ese contexto de los pasivos. Entonces, así como un código de comercio probablemente nos exige a nosotros llevar un procedimiento de cartera, ¿sí?, dándole en contexto legal a nuestra materia, pues es importante tener presente de que cuando hacemos el estudio de una gestión de cartera, probablemente es lo que yo les decía en la primera sesión, debemos de tener presente algunos temas trabajados o dichos o vistos durante el semestre 3, 2, 1, 4, 5, 6. Entonces probablemente habrán cursos, ¿no?, externos, internos, de nivelación. Pero el mejor curso que puede tomar uno en relación a ello es primero dejarse formar de los que sabemos del tema. Segundo, tener presente que el primer llamado a hacer escuela o a hacer universidad es el estudiante. Yo vuelvo y lo reitero. Hoy en día yo no sé por qué las universidades creen que cantidad es igual que calidad, ni tampoco la calidad es igual que cantidad. Entonces no comparto ese pensamiento. Me gusta decir las cosas de una manera frentera, pero a veces cuando uno da ideas como que muchas veces se confunden, ¿no?, las ideas con que de pronto uno sobrepasa la línea del saber más que alguien, ¿no? Y eso no lo busca uno. Simplemente se habla de este tema y en relación a cómo yo lo veo, ¿no? Entonces de mí extracten lo bueno, desechen lo malo, como tal. Eso es una frase de cajón que uso, igual que obviamente esa que normalmente repito es: a mí sí como no me da pena hablar y decir las cosas. Entonces muchas veces el reconocimiento de las operaciones, así como podríamos hablar de las actividades de inversión, que esto lo vamos a mirar en clase, o las actividades, en este caso en consideración de las actividades de inversión, van aplicadas en el buen contexto de la utilización de todos los activos, como la inversión, como los recursos que se colocaron para comprar un terreno, como la misma de maquinaria y equipo, la de equipo y oficina, la de flota y transporte, que se adquirió una propia inversión, en fin. ¿Sí ven? Hay una salida y hay una entrada, o unos cambios a favor o en contra, así como se modela el mundo, como se modela el mundo matemático, de manera negativa y positiva, y a través de escalas, de medición, de valoración, como tal, ¿verdad? Bien. En ese orden de ideas probablemente también podríamos llegar a tener actividades de financiación. Y la primera actividad de financiación, con mucho respeto, es la que tiene la unidad económica.
sea la empresa, a través de las utilidades, bien sea repartir o repartidas durante un periodo. Probablemente hoy en día, pues todos estos esquemas cambian y sean modelos mucho más prácticos de poder determinar. Pero lo que podría yo indicarles es que en las actividades de financiación, pues siempre vamos a hablar inicialmente de una partida patrimonial, así como las de operación, conjugamos las de activos con pasivos, y en las de inversión solamente serían activos, y aquí en las de financiación empezamos con las de patrimonio, pero probablemente terminemos hablando de las partidas, lógicamente, el pasivo, que son las con las que se financia, se apalanca la empresa, para poder determinar unos resultados a través de unas variaciones del efectivo, bien sea de las cuentas que integran esta variación del efectivo, para poder determinar una diferencia de un año a otro y poder determinar, lógicamente, a título de tesorería o a título más bien de saldos de caja, a título de saldos de todas las cuentas del efectivo equivalente al efectivo, de cómo se pudo haber esquematizado o usado el dinero. Recuerdo yo que en ese afán de los 5 estados financieros, que pues también es importante hablar un poco de las notas, porque allí en las notas vamos a encontrar como el resumen cualitativo de la información. Podríamos llevar a cabo algo importante, y es decir, ojo, pilas, acordémonos que antes hablaban de unos orígenes, de unos usos, de unos fondos, a través de ese estado de cambio de la situación financiera. Escuchen bien, estado de cambios en la situación financiera, no estado de cambios, ¿sí? Como tal en este contexto de estado de cambios del balance, sino estado de cambios en la situación financiera, no estado de situación financiera como se le llama hoy en día al balance, ¿no? En donde allí omitimos hoy en día un estado y pues lógicamente aparecen las notas como un quinto estado de propósito general. Por eso algunos videos o material adicional es fundamental para poder entender toda esta gestión de la cartera. Pero des en cuenta, vuelvo acá, que estos dos términos, en deterioro, lógicamente, e inclusive cuando uno piensa hablar de la gestión, pues también dentro de esos pasivos es normal que esas obligaciones financieras, como son pasivos, neteados o más bien hablados a valor presente, ¿sí? Probablemente hablemos de valor futuro o de una negociación, de factoring, de cartera. Por eso aquí es importante empezar a entender el estado o el manejo más bien del estado de los estados financieros. Como ustedes se pueden dar cuenta, ese material es de estudio, ese material es de análisis, ese material es de observancia, de saber ir allí, esculcar, de poder identificar. Luego, tenemos por aquí a la mano una herramienta mediante el uso del flujo de caja, o una plantilla más bien que yo consideré como oportuna para poder contextualizar lo que estamos haciendo. Para el manejo de un estado de flujos de caja, para una empresa X, Y o Z, independientemente a lo que se dedique, miren que lo que yo acabo de explicar es tan funcional y tan fundamental que tú no podrías saber utilizar un flujo de caja si no conoces lo mínimo de esa interpretación. Porque esta parte de arriba del resultado, la misma palabra lo dice, el resultado, la liquidez. ¿De dónde viene la liquidez? Del uso de unos saldos iniciales. ¿De dónde vienen las entradas de efectivo? De toda una relación, valga la redundancia, integrada por operaciones de inversión, mírenlas, de financiación y de operación. Ellos le llaman aquí pagos y cobros. Pero si uno no la identificara como entradas y salidas de dinero, ¿sí? Probablemente pues uno no sabría de dónde nace la información. Ahora si llamamos a las salidas del efectivo, pues lógicamente también tendrán, ¿sí?, como una interpretación de dónde viene toda esa información, bien sea a través de las partidas negativas o positivas del ejercicio que estamos diseñando. Entonces, en ese orden de ideas, actividades de inversión, financiación, que son préstamos o los intereses que se pagan por los préstamos. Aquí en el caso de las inversiones veo yo que hay unas entradas por cobros de activos, o unas salidas por pagos, por compras de activos, que se puede medir de una manera mensual, anual, de transición de las operaciones, o más bien del tiempo que lleva en la empresa. ¿Y por qué no hasta dibujarlas? ¿Y por qué no hasta graficarlas como tal? Entonces, con este, probablemente, herramienta, logremos desarrollar la actividad número 1, bien explicadita y bien hecha para saber a qué saldo vamos a llegar.
y podamos proyectar una fecha determinada como un ciclo 2, como el mes siguiente. En ese orden de ideas, y después de, lógicamente, el día sábado explicar el material, nosotros estamos viendo toda una composición teórica, porque, pues, me disculparán ustedes que al fin y al cabo son los que están estudiando y se están preparando, pues todo esto toca saberlo hacer, toca saberlo llevar a cabo. Y como yo bien expliqué desde la primera sesión, la gestión de la cartera tiene un dinamismo, tiene unas herramientas, tiene todo un bosquejo, tiene toda una interacción, tiene todo un procedimiento, tiene toda una estructura. Y, discúlpenme, pero todos los temas tienen un dibujo, todo tiene una gráfica, todo tiene una fotografía, hasta los mismos estados financieros. Son una foto estática de un momento determinado. Pueden haber herramientas de consecuencia, como un software contable, como una parametrización en un Excel, como un desarrollo de una malla, como un desarrollo de un modelo, ¿verdad? Pero nosotros ahí vamos, en la página número 6, que no se les vaya a olvidar. Después de haber planteado cuál es el objetivo de la gestión de la cartera, general, específico, cuál es la problemática, la política, por qué se habla de cartera en una empresa, por qué el término de liquidez a través de la misma liquidez que debe tener la empresa, por qué se hablan de modelos, por qué se hablan de departamento de cobranzas, por qué se habla técnicamente de un organigrama de manera vertical, horizontal, por qué involucran ese departamento a través del contexto contable, financiero, exterior, legal, bodegas, por qué se involucra la parte financiera administrativa y por qué de una u otra manera pues todo tiene una estructura a través del departamento de cobranzas. Y hay que tener presente que podríamos tener términos tanto privado como contable, perdón, como público. Podríamos tener un servicio de prepago, de pospago, ¿sí? De todo un tema de jefe de cobranzas, del departamento mismo, los asistentes de cobranzas, de las llamadas telefónicas, de la gestión, del recaudador, de la asistencia, de la cobranza, de pasar esta área de cartera a cobro a otras personas. ¿Sí? Y ahí en esa página 6 hemos venido aterrizando, pues probablemente la asignación, ¿no? Por medio de un factor, o más bien de gráfica, más bien de un análisis de una composición, bien sea financiera, contable, tributaria, para poder ir avanzando y llegar relativamente a algunos datos mediante el análisis, digamos, financiero. Bien, que allí vamos a encontrar pues relaciones de rentabilidad, actividades, de liquidez para poder determinar pues, lógicamente algunos factores. Pero pues esto lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando. Por eso hay que tomarse su tiempo, ¿no? Bien. Y acá, pues yo les decía a algunos que les dejaba colgado la actividad número 1 para que la fueran meditando, pensando y pues obviamente no hubieran comentarios de no encontré la actividad, no sé cómo descargarla. Esta ya sería como la segunda o la tercera vez que hablo yo del mismo tema, ¿no? Entonces, nada, tranquilos que para eso estamos, pero de buena manera y con el mayor sentimiento, llamo yo. Igualmente, días anteriores se propuso y se indicó por medio de un correo donde dábamos el número telefónico del monitor, integrando una serie de vocablos de esta materia, que es la de la administración de la cartera, donde hay conceptos de la misma administración de la cartera, que es un proceso sistemático de evaluación, de seguimiento, de control. Miren que no es carreta todas mis palabras, de una manera oportuna y efectiva, que incluye registros, clasificación de cuentas por antigüedad y categorías como término, ¿no? Luego viene una propuesta de un concepto de rotación, que es un indicador financiero, antigüedad, composición por cliente. Bien. Y sin de pronto ir muy lejos, podríamos decir, oiga, ¿qué es un ciclo neto de caja? Es una necesidad, ¿no? Es una capacidad más bien de cubrir las cuentas por pagar con la misma cartera. Ah, es que me deben. Ah, pero yo debo. A mayor número de días la necesidad de fondos será mayor, ¿no? Eso es un análisis.
Hay una ecuación de la liquidez. Si se vende de contado, compra de contado, por día, las cuentas por pagar, por meses, el flujo, ¿no? Y hay negocios derivados que se pueden llegar a manejar de esa manera, ¿no? Las mismas carteras en los multiniveles, 8 días, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, la misma interacción de una factura, ¿no? Como, una, como un modelo de un título exigible a la hora de pagar. Bien, entonces es importante, ¿no? Participación de la cartera, crecimiento de ventas, efecto de la rotación de las cuentas por cobrar, fórmulas, entre otras. Entonces, este vocabulario, o más bien estos conceptos, nos va a ayudar, de cierta manera, como a tener un plano y un conocimiento mayor de este tipo de materias o electivas. Yo manejo mis materias de esta manera. Ya el profesor X, Y, Z lo podrá manejar a su estilo y obviamente bajo su criterio, ¿no? Yo les comentaba los 3 tipos de estudiantes que vamos a tener y es el que viene a aprender, que creería yo que deberíamos de ser todos. El otro tipo de estudiante que es el que viene a resolver las actividades porque ya está cansado, o no tan cansado, sino que pues me interesa hacer la tarea, ser productivo y ya. Y el tercero es el que viene por esos 3 elementos que tienen que ver por el conocimiento, o sea, la causa-efecto, el material que da el mancito, que en este caso soy yo, y la interacción con sus compañeros, ¿no? Con esto no quiero decir de que obviamente cada uno de nosotros va a llevarse abrazado a su compañero, al estimado compañero, sino que pues de cierta manera como que se trata de interactuar con las demás personas, ¿no? Para poder sacar un criterio, ¿no? ¿Qué opino contra lo que opina el otro? Un versus, ¿no? Siempre. De esa manera hay que estar ahí, al tanto. Miren que en un medio tan bonito como el de la contaduría y en un gremio que es diferente, ¿sí? O más bien como en ese medio, o a ese gremio pertenecemos muchas personas que probablemente algunos tengan la integralidad de ser más tributaristas que administrativos, o más financieros que contables, o más contables que financieros, o más académicos que atiendan el sector, en este caso de la formación, que el sector real de la producción, o mucho más de capacitación. Y gurús de estos temas, pues hay muchos, ¿no? No me canso de repetir, personas del, del combo, como Juan Fernando Mejía, como el mismo doctor Samuel Mantilla, como el señor Rafael Franco, inclusive como el doctor Aguas en relación a lo que tiene que ver con auditorías forense, ¿no? Pero en términos de cartera, pues al igual es importante mencionar contextos a la hora de los indicadores financieros o el manejo que le dan las superintendencias, ya sea de sociedades, financiera, en fin. Entonces miren que este material, modestia aparte, integra relativamente como toda esa particularidad de esta materia, ¿no? Con ello, yo creería que de una u otra manera estamos dando alcance a la información. Pero vamos a dar un concepto de la administración y la recuperación de cartera. Nosotros hemos escuchado muchas veces conceptos de administración y recuperación de cartera, pero muchas veces no se tienen claro, ¿no? Y más cuando hay interdisciplinas como los abogados, los que estudian derecho, un economista, un ingeniero industrial, podrá llegar a tener un concepto, bien sea sobre la norma o la ley. Y para nosotros los contables, pues muchas veces va a ser ese un procedimiento, ¿no? Entonces uno se podría llegar a contradecir o muchas veces a tener sobreestimado, sobrevalorado un buen concepto de cómo es la ejecución, ¿no? O más bien como una duda, ¿no? En la administración de la cartera. Entonces, la recuperación de la cartera tiene unas estrategias de recuperación de la misma. Y probablemente de una u otra manera también pues podemos llegar a tener un concepto derivado sobre la misma administración. No de la administración de la cartera, sino de la administración como disciplina. Y entonces la gestión de la cartera o la recuperación de esta pues tiene un conjunto de actividades para evitar un vencimiento de las cuentas por cobrar. O involucro yo también las cuentas por pagar. Miren que ahí tengo que yo añadir y colocarme mi sello, ¿no? Se revisa una evaluación, un seguimiento, un control, como decíamos, ¿no? Para poder obviamente encaminar un esfuerzo para lograr un pago, ¿sí? Completo de una deuda.
Pero también podríamos hablar de una fecha límite de pago, de verificar una garantía, una capacidad de pago, o sea, algo pre y algo post. ¿Qué implica, de cierta manera, ello? Que cuando uno lee o cuando uno escucha todo esto que el profe está diciendo, llega a la conclusión, al análisis de que esto tiene una política y que esas políticas sabe usted que tiene que hacerlas antes de para poder otorgar un crédito. Y ahí depende el futuro de una empresa. Entonces, mire que estamos jugando con cosas muy importantes, o más bien con cosas no, con definiciones y con conceptos muy importantes. ¿Qué implica la administración de la cartera? Es recomendable. Simplemente voy a hacer un bosquejo así rápido. Es recomendable de una u otra manera tener conceptos sobre el plano de 1 a 30 días, 30 a 60 días, 60 a 90 días, más de 60 o 90 días, 360 días comerciales, ¿sí? O financieros, que son 365. Y tener presente qué implica la administración de la cartera. Y eso es un concepto, y de una u otra manera podemos tener metido ese concepto dentro del derecho administrativo o el derecho comercial. Y ahí pueden haber aplicaciones, implicaciones más bien, de índole legal como tal. Entonces, yo pues me tomo la tarea para que, como dicen por ahí, ¿no? Me gusta el tema, pues obviamente lo termine manejando un link en base a la información que es www.misabogados.com. Es un blog a través de la administración de recuperación de cartera. Es un bonito blog que de una u otra manera también integra información, no solamente del contexto en representación a una temática, sino temas derivados de seguridad, de vigilancia, de temas en relación a lo que tiene que ver del derecho administrativo, de la consultoría general, ¿vale? Como para que lo tengan en cuenta en caso de Colombia. Por ese lado, creería yo que estamos dando énfasis, o más bien cumplimiento, a poder identificar el tema de cartera. Por otro lado, podríamos llegar a tener presente mucha información en contexto ordinario, en contexto colombiano, bien sea con el uso de un simulador, de poder trabajar situaciones en Excel. Aquí, por ejemplo, esta malla nos va a permitir hablar en el contexto de las políticas de pagos a proveedores y plantilla de control de cuentas por pagar. Pero habría que revisarla, ¿no? Se trata solamente de dar ideas, sino de abordarlas. Igualmente, hablando un poco de código de comercio y en el plano de lo que respecta a la provisión de la cartera, por qué se habla de provisión de cartera, cuál es la importancia de la provisión de la cartera, cuál es el método de la provisión de la cartera individual, inclusive el método general, partiendo del hecho de que eso es un gasto mediante un menor valor de la misma cuenta 13. Entonces, ven, hay unas contabilizaciones que lógicamente también van a llevar al plano del estudio de lo que respecta a los registros contables. También vamos a compartir por acá, los podemos extraer, obviamente, pero se trata es como de evolucionar y de poner en el buen contexto del uso de lo que nosotros manejamos. A título de simulación de las políticas de pago, eso ya lo podemos mirar ahí técnicamente, pero me interesa llegar a abordar esta parte, que tiene que ver específicamente con decretos, en el caso de la misma última reforma tributaria, la 1819, ¿no? Pero aquí nos estamos dando cuenta de que este tema de cartera pues es promovido a título de empresarial, el decreto 1348-2016, que busca dar una medida reglamentaria en la revelación de la información en la administración de riesgos a la venta y administración de cartera. Por eso es importante que esa actividad de factoring, sí, ha sido regulada. Es como hablar de bitcoins, de la moneda electrónica. En este caso estaríamos dando énfasis como tal a la actividad del factoring, ¿no? A través de esa ley 35 del año 93, se dio reglamentación por medio de la vigilancia de las super sociedades, o sea, las empresas que vigilan las super sociedades que ocupen, bueno, que más bien se ocupen de la compra de la cartera, ¿no? De factoring, no fuera a cargo de la superfinanciera, pues seguiría en materia de supervisión. Recuerden que una cosa es estar promovidas de cierta manera como tal, mediante una vigilancia, y otra es la que hace la supervisión. Entonces, las reglas generales son para sociedades comerciales que se dedican a este tipo de términos. Pero de esto hay mucha información. La ley 1231 del 2008, reglamentada por el decreto 2669 del 2012,
modifica la ley 1676 de 2013 al desarrollo legislativo de la derivación de lo que fue efectivamente todo el tema de la facturación electrónica, colocarle una limitación al factor, a las actividades habituales de la compra de la cartera al descuento, ¿sí? Que solamente se ha cumplido en el caso del efecto de empresas que legalmente estén organizadas, inscrito en el registro mercantil de las cámaras de comercio. Por eso allí pues es importante tener presente de una u otra manera quién se encarga de supervisar, quién se encarga de controlar, quién se encarga en materia de regulación de las mismas, para que, como sucede en el sector financiero, pues terminen haciéndole caso o haciendo más bien caso no, sino haciendo todo el tema de procedimiento y estructura con la empresa que, bueno, en este caso la super que le va a hacer la especificación de la información, o sea, la que le va a pedir esa información. Por eso, en las operaciones de factoring es importante, de cierta manera, tener presente la normatividad a través de las operaciones. Entonces, normatividad sobre efectos del factoring, pues tenemos de una u otra manera que se desarrollan por medio de empresas, de las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, e igualmente los establecimientos bancarios, sometidos a inspección, vigilancia y control, ¿no?, de la superfinanciera. En el caso de las cooperativas, pues también llevan a cabo, en este caso, la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. Bien. Y en el caso de las sociedades comerciales, cuyo objeto contempla la realización de operaciones de factoring con la inspección de vigilancia y control de las sociedades, las empresas legalmente organizadas como personas jurídicas inscritas en la Cámara de Comercio. Entonces miren que hay una normatividad importante que de una u otra manera nos lleva a tener presente al reconocimiento de que estos temas de gestión de cartera es importante medirlo, saber, esquematizar. ¿Por qué? Porque sobre el plano del conocimiento de las cosas es donde realmente se terminan evaluando si la empresa puede desarrollar ciertos ejercicios. Ya llegando un plano acá al registro de la cartera, pues es importante partir del hecho de la provisión individual como método, de unas características en una provisión individual del 33%, de partiendo lógicamente un ejercicio por medio del cual pues se deja la claridad del efecto de las cuentas gastos contra el mismo valor de provisión de deudores, así como lo mostraba Martica en el ejercicio del estado financiero, donde van como un menor valor del valor real de las cuentas llamadas clase y grupo de manera general, y una provisión general mediante un procedimiento técnico de lo que tiene que haber por medio de lo que especifica el Código de Comercio, de la manera como se puede llegar a llevar, de la clasificación o la reclasificación como tal de la cartera, de cuentas de difícil cobro a deudores clientes, ¿sí? Especificando obviamente el manejo como tal de la provisión. Y probablemente se pueda llegar a hablar de una recuperación de cartera a través de una gestión. Entonces, mire que esos registros, o más bien esa información importante dentro de los registros contables, nos puede llegar a dar por entendido como tal de una subestimación, de un conocimiento de una temática. Partiendo de ese hecho, y lógicamente aquí como conceptualizando para no quitarles más tiempo y que ustedes puedan ir armando sus ideas, ¿cierto? Pues se trata, como yo siempre les digo a cada uno de mis materias a mis alumnos, perdón, no se trata de saber mucho, sino se trata de reconocer situaciones actuales del manejo. Y creo no haber esquematizado, pues lógicamente lo que trato de indicar para quien me gusta el tema, pues lógicamente como digo por ahí, se va a sentar, le va a dar enter, va a esculcar, va a copiar, va a pegar, va a resolver, va a buscar, va a investigar, ¿cierto? Entonces miren que aquí este liquidador, ¿sí?, nos deja una consecuencia, nos deja un aporte valiosísimo, súper valioso, en donde uno dice, bueno, cambiemos el esquema, ya no hablemos de cuentas por cobrar, miremos las cuentas por pagar, porque este señor me está dando a entender de que la gestión de cartera tiene que ser medida sobre no solamente unos indicadores, sino sobre una propuesta de saber reconocer o tomar medidas. Y mire que para usted manejar un pago a proveedores, ¿sí?, debe tener en cuenta una aplicación de conceptos de administración financiera, o sea, contables y financieros. Y uno podría plantear escenarios donde primero puedo perder, ¿sí?,
Puedo perder proveedores por extender en mayor medida su tiempo de pago a la que me dice a mí el mercado. Segundo, puedo pagar sus cuentas muy temprano y perder la posibilidad de apalancarse con esos recursos. O sea, todos los extremos son malos. Y yo creería que, como dice por aquí, ¿no? De acuerdo al anterior, la medida efectiva sería controlar los pagos a proveedores, teniendo en cuenta los índices de mercado y procurar realizar el pago ajustándose a las políticas implementadas. Para determinar una política de pago lo más conveniente posible y que ésta sería un tema desfavorable o favorable en la rotación de los inventarios. Se puede llegar a tener en cuenta una recomendación, una sugerencia. Entonces yo podría decir, mire, yo puedo revisar los indicadores del manejo del sector económico al que pertenezca la empresa, ¿no? Porque de una u otra manera yo puedo extender el tiempo de pago en un rango mayor o en un rango menor. Pero se podría perder el proveedor, se podría tener una evaluación de otro tipo de cliente, se podría tener en cuenta el ajuste de una política de pago a un rango cercano, que obviamente pues satisfaga en este caso lo que se determina por medio de las políticas. Pero también podríamos revisar si hay oportunidades de descuento, de prontos pagos o beneficios. Bien, ahí podríamos seguir hablando en el contexto teórico sobre lo que estamos especificando. Entonces, den en cuenta de que una buena malla en relación al pago de proveedores puede identificar un número de NID, el número de la identificación, apellido, nombre o razón, dirección, municipio, valor de la factura, pago, abono, valor total a pagar, fecha de facturación y fecha de pago establecida, ¿no? Y estado, pues que puede representar vías, vencimientos, carteras, ¿verdad? Y aquí lo que quiero llegar es a lo siguiente, por ejemplo, saldo de cuentas por pagar. A 360 días sumaron la bajita de 17 millones de pesos, dentro del cual estamos haciendo el énfasis con el costo de ventas para poder determinar, en este caso, mediante una fórmula que estamos diciendo, mire, ahí estamos multiplicando, en este caso, el valor del saldo de las cuentas por pagar por 360 días sobre el costo de ventas. Y eso me está identificando a mí como tal un resultado de 61. Y 61 teniendo en cuenta estos valores. Pero puedo llegar a identificar ese resultado, ¿sí? Teniendo en cuenta la política de pago a proveedores, el índice de rotación a proveedores. Y al utilizar esta plantilla, probablemente lo que vamos a llegar como el ejemplo número 2 o el ejemplo 2 a la empresa del año 2, perdón, en consideración a tener presente que el índice de rotación a proveedores puede llegar a mejorar o empeorar en resultado, ¿no? Entonces vemos que allí en el año 2, ¿sí? La empresa mejoró su índice de rotación de proveedores porque cuenta con más días de apalancamiento. Entonces no puede ser que a menor valor me va bien, no, a mayor valor, acuérdense que estamos analizando la gestión de la cartera por pagar, no por cobrar. ¿Sí o no? Entonces cuento con más días de apalancamiento. O sea, no cuento con 61 para el escenario 1, sino con 72, donde el saldo de las cuentas por cobrar, por pagar, perdón, eran de 18 millones contra el costo de ventas que eran de 90. Y llamémoslo que ahí es donde tenemos que ser consecuentes con los indicadores, pues lógicamente partiendo del hecho de cómo se utiliza un resultado, ¿no? De manera horizontal, de manera vertical. Yo creería que en este caso, en este buen ejemplo de lo que estamos haciendo para lo respectivo a lo que estamos dando como resultado, también podríamos determinar lógicamente algún resultado interno o externo, ¿no? A título gerencial. Entonces es importante tener presente como que la información lógicamente se trabaja, ¿no? Pero pues estos modelos ayudan mucho a identificar todo el buen contexto de una parte totalmente empresarial. A eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, sin embargo, el sector está en un rango menor, lo cual es una alerta, ya que en otras empresas del sector pagan más rápido, seguramente obteniendo algunos beneficios, ¿no? Hay que analizar situaciones o determinaciones más bien de riesgo reputacional por liquidez o malas prácticas de pago o lo que hablaba por allá técnicamente el hecho del SARLAF, ¿sí? De todo lo que significa en el caso de la cartera el SARLAF para poder determinar a quién se le fía, por qué le fiamos, por qué nos fían, clientes deseados, clientes no deseados, ¿no? Bien, porque si no los clientes nos dejarían de pagar y obviamente también de cobrar. Suena irónico, suena ilógico, pero ha ocurrido como tal, ¿no?
un tema de competencia desleal o situaciones prácticas en el hecho de la operación de la cartera, ¿no? Entonces es fundamental reconocernos como grupo de estudio, al igualmente por medio de un material preparado con una intención beneficiosa, lógicamente, para ustedes. De mi parte, esta es una breve explicación, indicación. Espero que en la tercera sesión, pues, lógicamente podamos apoyarnos un poco más en todo lo que respecta a la información pertinente a nuestra materia. Feliz tarde, espero que se encuentren muy bien. Vean este video a más tardar el día jueves, entre jueves y viernes, relativamente, yo les informaré. Mil gracias.